Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Acebe Sánchez José Luis, Ramírez Escobar Giovanni y su servidor Merlín Valera André. Y hoy les vamos a hablar sobre la polarización horizontal. Bueno, para poder entender todos estos conceptos hay que regresarnos hacia los preliminares y saber lo que es una antena. La IEEE define una antena como aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñado específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Si sus formas son muy variadas, todas las antenas tienen en común ser una región de transición entre la zona donde existe una onda electromagnética guiada y una onda electromagnética en espacio libre, a la que se puede además asignar un carácter direccional. La representación de la onda guiada se realiza por voltajes y corrientes, o por hilos y líneas de transmisión, según sea el caso, o por campos, guías de ondas, en el espacio libre mediante campos. La misión general de una antena es radiar la potencia que se le suministra con las características de direccionalidad adecuadas a la aplicación. Para poner un ejemplo sencillo, tenemos lo que es la radiodifusión o o las comunicaciones móviles, donde se querrá radiar sobre la zona de cobertura en forma omnidireccional, mientras que en las radiocomunicaciones fijas interesará que la antena sea direccional. De hecho, si podemos ver la diapositiva, la antena que tenemos hacia la derecha es una antena unidireccional y la que tenemos hacia la izquierda es una antena omnidireccional. Las otras dos misiones básicas de una antena es que sea el de transmitir y el de recibir. Tomando en cuenta la frecuencia y la longitud de onda, tenemos decenas de tipos de bandas, como lo podemos ver en la tabla que tenemos hacia la derecha, donde dependiendo de la frecuencia y la longitud de onda, tenemos un tipo de banda específico que tendrá una función en específico. Ahora, hablando sobre los tipos de antenas, podemos clasificarlos de diferentes formas, pero esta puedo considerarla que es una de las formas más adecuadas en acomodarlas. Tenemos lo que son las antenas alámbricas, que se distinguen por estar construidas por hilos conductores que soportan las corrientes que dan origen a los campos radiados. Pueden estar formadas por hilos rectos, dipolos, etcétera, o espiras. Si vemos la presentación, la antena que tenemos más hacia la izquierda sería una antena alámbrica y por lo general son las que utilizamos para señal de televisión. De reflectores radiada se consigue a partir de una distribución de campos soportada por la antena y se suelen excitar con guías de onda. De las antenas que tenemos aquí, la antena de apertura y reflector sería la de en medio. Y por último tenemos las agrupaciones de antenas. Las agrupaciones de antenas se utilizan en ciertas aplicaciones donde se requieren que las características de radiación sean mayores a las que se pueden lograr con un solo elemento. De hecho, si podemos ver, sería la antena que tenemos más hacia la derecha y son por lo general las que se utilizan para transmisión de telecomunicaciones, perdón. Otra clasificación válida de las antenas sería la siguiente, con las antenas de dipolo multielemento, las antenas Yagi, las flat panel y las antenas parabólicas. Sin embargo, las que son de nuestro interés por ahora son en esta categoría. Bueno, cuando nosotros tenemos una antena, interesará caracterizarla con una serie de parámetros que la describan y permitan evaluar el efecto sobre el sistema de una determinada antena. Para empezar, tenemos como un parámetro lo que es la impedancia, ya que la antena y el transmisor han de adaptarse para una máxima transferencia de potencia en el sentido clásico de los circuitos. Nosotros podemos definir la impedancia de una antena como la relación entre la tensión y la corriente en sus terminales de entrada. Dicha impedancia, perdón, es de carácter compleja, donde la parte real se denomina resistencia de la antena y la parte imaginaria es la reactancia de la antena. Aquí tenemos que hacer énfasis en varios conceptos. El primero que vamos a ver es el de la resistencia de radiación, que se define como la relación entre la potencia total radiada por la antena y el valor eficaz de la corriente en sus terminales de entrada. La resistencia óhmica la vamos a definir como la relación entre la potencia disipada por efecto de pérdidas resistivas y la corriente en sus terminales al cuadrado. Ahora, a partir de estas dos definiciones, podemos hacer énfasis en la resistencia de la antena, que se define como la suma de la resistencia de radiación y la resistencia óhmica. Y la ecuación de esta es la que tenemos aquí abajo.
Por último y no menos importante, tenemos la eficiencia de la antena, que es la relación entre la potencia total radiada y la potencia entregada a la antena, cuya ecuación es la que encontramos aquí abajo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la intensidad de radiación. El sistema de coordenadas que se utiliza normalmente en una antena es el esférico, debido a que la antena irradia en el plano, o sea, en un espacio tridimensional, las ondas electromagnéticas que se componen de un campo eléctrico y perpendicular a un campo magnético. Ambos de estos vectores se miden en magnitud y se ligan por las ecuaciones de Maxwell. A partir de estos valores en magnitud se obtiene una densidad de flujo por una unidad de superficie mediante la siguiente ecuación, que es la parte real del producto vectorial de el campo eléctrico y el magnético. Para los campos radiados o todas las ondas que se transmiten, los módulos del campo eléctrico y magnético se relacionan por una impedancia característica en el medio. La densidad de potencia radiada también se puede calcular a partir de la siguiente expresión a través de los componentes transversales del campo eléctrico, sus únicos vectores en magnitud. La potencia total radiada se obtiene al integrar la densidad de potencia en una superficie esférica encerrada, como lo muestra la siguiente integral de superficie. La intensidad de radiación es igual a la potencia por unidad de ángulo sólido en una determinada dirección y se define como la siguiente relación que lleva consigo un radio al cuadrado, medida en potencia. Bueno, lo siguiente que veremos es el diagrama de radiación. Esta es una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena, en función de las distintas direcciones del espacio a una distancia fija. La antena se sitúa en el origen y después se miden sus máximos y mínimos dependiendo de lo que se esté buscando. Este, como podemos ver, es el diagrama de radiación en 3 dimensiones, pero también existen otras 2 representaciones que se están apareciendo en sus pantallas, las cuales son el mismo diagrama en 3D cortado, dividido por círculos concéntricos en decibeles, o sea, con una separación de 3 decibeles, y se llama plano en coordenadas polares y también coordenadas cartesianas. Para poder identificar los parámetros de una antena, en este diagrama se determinan los lóbulos principales o el lóbulo principal y los lóbulos secundarios o laterales. A continuación mencionaré algunos de los parámetros que se suelen utilizar en las antenas, que describen estos diagramas. Uno es el ancho de haz a menos 3 decibeles, que es una separación angular, o por obvias razones, cuando hablamos de ángulos, nos referimos al polar, de las direcciones en las que el diagrama de radiación toma el valor de la mitad del máximo. Esto es decir, que se disminuye en 3 decibeles o 0.707. Que en el diagrama polar, cada separación es de menos 3 decibeles y eso lo podemos encontrar rápidamente. El ancho de haz entre ceros es la separación angular entre las direcciones del espacio en las que el lóbulo principal tuvo un valor mínimo. También, como todo máximo, siempre existe un mínimo. Entonces, la misma teoría que la anterior, solo que aquí se va a tomar el valor mínimo hacia el origen. La relación del lóbulo principal al secundario sería solo comparar la distancia entre la cresta del lóbulo secundario y la cresta del lóbulo principal. La relación delante y atrás es el cociente en decibeles del valor máximo del lóbulo principal y su contraparte. Tenemos aquí los 3 estilos que se puede encontrar de una antena en un diagrama. Uno es el isotrópico. El diagrama isotrópico se define para una antena ideal, algo que no existe en el medio. Luego, como ya antes lo habían mencionado, la antena omnidireccional se vería de esta forma, como una dona, ya que irradia solamente a su periferia. Y el directivo elige solo una dirección para canalizar todas las ondas electromagnéticas. Para esto llegamos a la directividad. La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada de una dirección a una distancia dada.
Esto se refiere en pocas palabras a qué es la diferencia entre el radio de la dona, o sea, el radio de la potencia radiada de una antena que sí existe, y el diámetro de bueno, del radio de la potencia radiada en un modelo isotrópico, es decir, se tiene que comparar su modelo ideal a su modelo real con la misma potencia. Aquí les represento la ecuación de la directividad. Ocupa variables como la densidad de potencia y la potencia total de la antena. Si no se especifica una dirección angular, se sobreentiende que la directividad se refiere a la cresta máxima del lóbulo principal. Bien, ahora vamos a hablar más propiamente de la polarización de una onda electromagnética y en consecuencia de la polarización de las antenas. Una onda electromagnética involucra el campo eléctrico y el campo magnético. Y como ya se mencionó, estos son perpendiculares y además están estrechamente ligados por las ecuaciones de Maxwell. La polarización de una onda es la figura geométrica que se determina por el extremo del vector que representa el campo eléctrico, que es el que es irradiado por la antena. Esto en función del tiempo y una posición. Entonces, a su vez, la polarización de una antena corresponde a la dirección de este campo eléctrico, de cómo es emitido. La polarización puede ser vertical, horizontal, elíptica y circular. Estas dos primeras son lineales. Más propiamente, la polarización horizontal es cuando el campo eléctrico permanece en dirección horizontal respecto al horizonte durante toda su trayectoria, es decir, desde que es irradiado hasta que es recibido, emitido y recibido. Para un dipolo, el movimiento de electrones dentro del alambre corresponde al campo eléctrico y por lo tanto define la polarización. Aquí tenemos una pequeña animación de cómo una antena está irradiando en polarización horizontal. Claramente se ven cómo las ondas están pues, horizontales al horizonte. Y algunas de las aplicaciones de esta polarización se da para transmisión de televisión. Las señales de televisión, en su mayoría, las antenas están polarizadas horizontalmente. ¿Y por qué es importante polarizar las antenas? Eh, pues principalmente para evitar interferencias, dado que en una torre de comunicaciones hay varias antenas, si todas estuvieran polarizadas de la misma forma, estas interferirían entre sí, o sea, sus señales interfieren. Entonces, si colocamos varias antenas con polarizaciones diferentes, esto se reduce. Si idealmente ya no interfieren. Además, cuando una antena emite y otra recibe, se busca que las dos tengan la misma polarización para evitar atenuación. Si una antena emite y otra recibe con polarizaciones diferentes, se tienen atenuaciones desde los 3 decibeles hasta los 20, y pues claramente la señal perdería muchísima calidad. Y además, en la diapositiva anterior tenemos un pequeño diagrama de una antena emitiendo una onda de radio con polarización horizontal. Se ve pues, claramente. A continuación, pues vamos a hablar sobre una forma de representar estos campos y es que se puede hacer en notación fasorial. Pues es suficiente con determinar el valor real de cada componente. Y bueno, ahí se pueden ver las expresiones y pues claramente se puede ver que son lineales, ya sea vertical o horizontal, cuando las fases de dos componentes ortogonales de este campo difieren en múltiplos enteros de pi. Y pues eso sería todo por nuestra parte, compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, por favor, déjenoslas en los comentarios y las responderemos en la brevedad. Gracias.